Digan gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor. En el libro de Números, capítulo 12. Libro de Números, capítulo 12. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Números, en su capítulo 12. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Versículo 1. Amén. Números, capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Leemos pues la palabra de Dios en Números capítulo 12, verso 1. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. Levante su mano arriba. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida a través de su palabra, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por favor, siéntese, desocupe las manos y bríndele fuerte el aplauso al Rey. ¡Fuerte! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermanos, vamos a meditar unos minutitos en la palabra de Dios. Por favor, preste atención a la palabra. Amén. Dice la Biblia que María y Aarón eran hermanos de Moisés. Amén. Hermanos de sangre, no hermanos espiritual. Eran hermanos de sangre de Moisés. Amén. Pero una ocasión dice que Moisés cuando tomó Moisés su mujer, como no estaba entre el pueblo de Israel, tampoco estaba en Egipto cuando él tomó a su mujer. Amén, hermano. Amén. Dice que él tomó una mujer cusita, quiere decir morena, y fuera del pueblo de Israel. Amén. Amén. Entonces María y Aarón hablaron mal. Mire cómo es el diablo de astuto y terrible. No era la primera vez que estaban con Moisés. Ya tenían ratos de estar con Moisés, hermano, porque ahí ya estaba el tabernáculo. Amén. Ellos tenían
tiempos de caminar con Moisés. Ellos tenían ya mucho rato, mucho tiempo de venir trabajando con Moisés. Ellos ya sabían que Moisés tenía a su esposa y era una mujer cusita. Ellos ya lo sabían. No fue ahí que ellos se enteraron, ellos ya lo sabían. ¿Me están entendiendo? Pero vino el diablo y se metió en la mente de ellos para perjudicar sus propias vidas. Amén. Porque en sí, hermano, cuando el diablo viene, hermano, lo que el diablo procura es perjudicar tu vida. Y muchas veces nosotros somos los culpables, hermano, de abrirle la puerta al diablo para que el diablo nos perjudique, y es a nosotros que nos va a perjudicar. Vino el diablo y les dijo: ya se dieron cuenta que la mujer de Moisés es cusita. Ya se dieron cuenta ustedes que la mujer de Moisés no es israelita. Entonces dijo María y Aarón: ¿por qué Moisés tomó mujer cusita? ¿Por qué? Amén. Y luego hablan todavía y dicen: ¿acaso solo por Moisés habla Jehová, pues? ¿Acaso solo Moisés puede usar Jehová? ¿No podrá Jehová usar a alguien más? Amén. Aquí está en el verso 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Dijeron ellos: ¿acaso Dios solo a Moisés usa? Dios nos usa a nosotros también, dijeron. Pero hay una cosa cierta, hermano, que Dios es un Dios delicado. La Biblia a mí me dice que Dios pone y quita reyes, pero es Dios. ¿Me está entendiendo? No soy yo, es Dios. ¿Por qué le he dicho yo muchas veces a los hermanos obreros, obreras: a usted le llamó Dios, no fui yo? Amén. Por orden de Dios. Si Dios me da la orden, yo le puedo quitar. Si Dios me da la orden. Pero si Dios no me da la orden, yo no le voy a quitar. O a menos que esté actuando de una manera incorrecta a la palabra de Dios, entonces ya tengo, hermano, la autoridad por la misma palabra para quitarle el cargo, el privilegio, porque no está actuando conforme a la palabra. Diga gloria a Dios. Entonces María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés y empezaron a decir: no, si no solo a Moisés usa Dios, a nosotros también, a nosotros nos ha hablado Jehová. Pero Jehová tenía un trato directo con Moisés. Amén. Jehová tenía llamado a Moisés para que fuera Moisés el que hiciera la obra. Ciertamente Dios puede usar a cualquiera que Él quiera. Ciertamente. Pero mientras Dios no te llame, mientras Dios no te haya elegido para hacerlo, no lo hagas. Porque vas al fracaso. Segurito vas para el fracaso. Amén, hermano. Porque Dios no te ha llamado para eso. Tal vez los hombres, tal vez tu pensamiento, pero no Dios. Amén. Cómo es que el hombre y la mujer tiene éxito no solo en la vida material, en la vida cotidiana, sino que en la vida espiritual, cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios, no por su emoción ni por el enemigo. Aarón y María pensaron y dijeron, cuando ellos dijeron: ¿acaso solo por Jehová habla, solo por Moisés habla Jehová, por nosotros también habla? Estaban insinuando, estaban dando a entender que Moisés estaba haciendo una cosa errada. Estaban dando a entender que Moisés estaba hablando por su propio pensamiento. Estaban dando a entender que Moisés estaba dándoles palabra de él y no de Jehová. Y ese es un grave error en la vida del ser humano.
tus prédicas. Y dije, las prédicas no son mías, mi hermano. Las prédicas que yo doy son de Dios, porque las doy por la palabra del Señor. Si usted no las cree, es problema suyo, no mía. Aleluya. Cuando yo te hable cosa mía que no está en la Biblia, dígame, no le creo. O la decisión es suya, si me cree o no me cree. Lo que hablo fuera de la Biblia, pero lo que hablo dentro de la Biblia no es mío, no es mío, es de Dios. Entonces María y Aarón pensaron que Moisés estaba hablando por su propio pensamiento. Por eso decían, ¿acaso solo por él habla Jehová? Por nosotros también ha hablado Jehová. Y como tomó mujer cosita de plano, y seguramente que él está hablando ya por su cuenta, está hablando por su pensamiento, está hablando por su corazón, ya no le creemos. Y dice que Jehová se enojó, se airó. Y cuando Jehová los reprendió, porque mire pues, si ellos hubieran creído todavía en Moisés, no hubiera habido necesidad de que Jehová descendiera en la columna de fuego y hablara Jehová directamente con ellos. Hubiera usado a Moisés, porque para eso tenía Dios a Moisés. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios quería hablar con el pueblo, ¿con quién hablaba? Con Moisés. La Biblia dice que iba Moisés a la orilla del monte, hermano, o en el tabernáculo, y Jehová descendía en una nube, descendía en una columna de fuego, o descendía en forma de rayos, de truenos, etcétera, con grandes ruidos, y hablaba con Moisés, y Moisés iba y le decía al pueblo, dice Jehová, que nos santifiquemos y que le adoremos. Jehová no iba y hablaba con el pueblo, Jehová usaba a Moisés para hablar con el pueblo. Pero en esta oportunidad Jehová habla directamente con María y Aarón, porque ellos ya no le creían a Moisés. Por eso Jehová descendió y les dijo, cuando haya un profeta, les digo, yo hablaré con él por visión o por sueños. Pero con Moisés no, digo, con Moisés yo hablo cara a cara, les digo. Dice que la ira de Jehová se encendió y quedaron leprosos. Amén. Simbólicamente y espiritualmente en el tiempo actual, mucha gente ha dejado de creer en la palabra de Dios porque piensan que el mensaje que nosotros los predicadores, los pastores, los evangelistas damos, piensan que son palabra de hombre. Amén. Es muy fácil entender cuando hay palabra de hombre y no de Dios, porque cuando es palabra de hombre yo no le voy a leer la Biblia, no le voy a decir lo que la Biblia dice, le voy a decir lo que yo pienso, le voy a decir lo que yo creo, sin usar la Biblia. Amén. Como el domingo pasado decía, hay gente que dice, el pastor nos manda a orar. ¿Será el pastor? Es la pregunta. El pastor nos manda a ayunar. El pastor nos llama a la vigilia. La pregunta es, ¿será el pastor? Cuando usted piensa que en un mensaje, en una predicación, el pastor es el que te está diciendo, usted ya no le cree a Dios. Aarón y María, por un momento, creyeron que Dios ya no estaba con Moisés, que no era Dios el que les hablaba. Amén. La gente solo quiere creer en el tiempo actual. Si alguien viene y le dice, así dice el Señor, siervo mío, sierva mía, amén, dice amén, amén. Y tal vez no es Dios el que le está hablando. Amén. La mejor y la más grande de las profecías está en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente terminó engañada allá afuera? Hace no mucho atendí a una señorita como de 18, 19 años, aquí. Un día que no era culto, vino a buscarme y dijo, pastor, yo tengo un problema bien grave. Le digo, ¿qué pasó? Pastor, me dijo, lo que pasa, digo, que yo desde muy pequeña empecé a cantar
glorificar a Dios y llegué a ser solista de la iglesia tal y estaba sirviendo a Dios como solista. Fui a muchos lugares, fui a México, fui por allá, pero un día llegó un varón a la iglesia y el varón me empezó a decir que Dios le dijo a él que yo me casara con él. Y dijo, pastor, y yo me fui ahí al Cerro Quemado, dijo, y oré y ayuné y busqué profetas que me dijeran, y la mayoría de profetas me dijeron que era la voluntad de Dios, me dijo. Bajé al templo, dijo, y también se levantó una profeta en el templo y me dijo que sí era la voluntad de Dios, que Dios me lo había mandado, que sí era su voluntad, porque andaba en Tacoma, dijo, con buen carro, con buen dinero. Y pastor, me dijo, yo me casé. El problema, me dijo, que después de casada ya no me dejó ir a la iglesia, me dijo que ya no tenía nada que ir a hacer a la iglesia, y ahora me vengo a dar cuenta, después de 6 meses de casada, me vengo a dar cuenta que él es brujo, me dijo, practica brujería. ¿Dónde están los profetas que le dijeron que era la voluntad de Dios? Amén. Porque la gente, cuando deja de creerle a la palabra de Dios y piensa que es el pastor que le está diciendo, cae en estos engaños de falsos profetas que no son profetas. Amén. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Hermano, una cosa es clara. Cuando yo empecé en el evangelio, cada predicación que el pastor daba, yo decía, Dios me está hablando. Es Dios el que me está diciendo. Diga gloria a Dios. Hoy en la actualidad le vuelvo a decir, ¿cuántas personas he oído que dicen, el pastor nos manda a orar a las 4 de la mañana, el pastor nos manda a orar a las 12 de la noche cuando él está orando, quiere que todos oremos, nos está mandando a orar, no sé, yo voy a orar cuando yo quiero, y el pastor nos manda a ayunar, el pastor nos manda a que hagamos vigilia? Hermano, el pastor no te mandó, no fui yo, no fue el pastor Carlos el que te dijo, tenés que venir al ayuno, tenés que orar. Yo te estoy haciendo el llamado conforme a la Biblia. El que dijo que ayunaras fue Jesús, el que dijo que oraras fue Jesús, el que dijo que hicieras vigilia fue Jesús. ¿Sí o no? O yo inventé el ayuno, o yo inventé la oración, o yo inventé la lectura de la palabra, o yo inventé que usted deje el mundo de pecado, el adulterio, la fornicación, la borrachera. ¿Yo lo inventé acaso? No, eso está en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero en los tiempos que hoy vivimos, la gente ha dejado el temor a Dios y piensa que la palabra es mía y no de Dios. Amén. ¿Por qué creen que en los tiempos actuales hay mucho ataque al evangelio, a los pastores? Porque la gente dejó de creer en la palabra de Dios. Y aunque digan que creen, y aunque digan que ellos tienen la palabra, no le creen. ¿Sabe cuál es el problema? Que se llenan de lepra. Amén. Una lepra espiritual. Amén. Se enferman espiritualmente. Y acuérdese que María y Aarón se llenaron de lepra. Amén. Y la lepra, recuérdese que la Biblia dice que la lepra es una enfermedad contagiosa. Amén. 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 No permitas que nadie te contagie de lepra. Amén. Gloria a Dios. Ah, no, hermano, lo que pasa que viene pues el pastor y usted que le cree al pastor, el pastor hablando ahí en el púlpito y usted que le anda creyendo a ese hombre, están llenándote de lepra, reprenda al diablo. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra que yo te doy no es mía, yo siempre te he hablado de salvación, yo siempre te he hablado del arrepentimiento, siempre te he hablado del buscar a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, en lectura de la palabra. Amén. ¿O no es cierto? Gloria. Entonces la palabra no es mía. Amén. La palabra que yo te he leído no es mía, la palabra que yo te he leído es de Dios. Pero el diablo
diablo, como es astuto, trata de perjudicar tu vida espiritual y al final tú sales perjudicado. Amén. Yo sigo aquí de pie. Yo sigo aquí adelante. Amén. Todo lo que ha venido me ha servido únicamente para estar firme delante de la presencia de Dios y para no rendirme. Cada situación que ha venido contra mi vida solo me ha hecho más fuerte. Pero cuando usted le da lugar al leproso, para que el leproso venga y te contagie con esa lepra y dejas de creer y de oír la verdad de la palabra, vas a ser perjudicado en tu vida espiritual. Amén. Aleluya. Amén. Ningún varón, ninguna mujer que hable mal de su pastor, ninguna mujer que hable mal de su pastor, esta está enferma y tiene lepra, y esa lepra la va a ir metiendo y contagiando a los demás que estaban sanos si así se lo permiten. Amén. 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 Ningún varón, ninguna mujer que hable mal de la iglesia donde está congregado, que hable mal de la congregación que un día le tendió la mano, que hable mal de la congregación que un día oró por él, por ella, que un día le extendió la mano para ayudarle y hoy habla mal de esa congregación. Ese no está sano, ese está enfermo y tiene lepra. Cuídese de él, cuídese de ella. Amén. Porque si no es agradecido con los hombres que le ayudaron, ¿cómo será agradecido con el Dios que no ve? Amén. Notoriamente no busca la bendición espiritual, sino la terrenal. Amén. Yo ayudé gente que cuando los ayudé, ahí estaban como pastor, pero cuando no los ayudé, les dejé de ayudar. El pastor es un lobo feroz. El pastor es un monstruo. Están Amén. enfermos. Amén, hermano. Amén. Están enfermos. Cuídese de esa gente leprosa, porque te van a llenar de lepra. Y lo peor, que esa lepra te va a hacer quitar de tu vida el creer en la palabra que se te está predicando. Amén. Gloria a Dios. Cuando esa lepra te contagie, cuando te dejas contagiar de esa lepra te da una ceguera espiritual que no te deja creer en el mensaje que estás escuchando. Amén. Hace algunos años, unas hermanitas se acercaron a mí y me dijeron: pastor, había un varón en la iglesia que no está más. Y me dijeron: pastor, fíjese que nosotros sí hemos tomado en serio la palabra que usted ha predicado, la doctrina que usted ha enseñado. Nosotros sí creemos, hemos tomado en serio. Pero el varón fulano de tal, yo sí, ajá. Fíjese, me dijo que este varón, pastor, nos dijo a nosotras: ¿y ustedes qué le andan creyendo al pastor? La doctrina que él enseña, la doctrina que él habla, ni él la vive. ¿Cómo van a pensar ustedes? Esa doctrina es dura, esa doctrina es fuerte. Ni él vive esa doctrina y a ustedes les está obligando. Yo nunca obligué a nadie a obedecer la doctrina. Le he enseñado, le he predicado, la decisión es suya. Yo salvo mi responsabilidad con enseñarle. Si usted no quiere obedecer, usted y Dios, no tengo nada que ver. Y yo les dije a las hermanitas: aléjense de ese varón. De verdad, pastor, aléjense, no hablen más con ese varón. Las va a contagiar de lepra. Y mañana ustedes van a terminar igual que él. No solamente hablando mal del pastor, hablando mal de la obra de Dios, sino que contagiando a otros para que dejen de creer en la palabra que se les está predicando. Amén. Amén, hermano. Amén. Usted es hijo de Dios. Usted no está aquí por una casualidad de la vida. Usted no está aquí porque algún varón te haya llamado. Usted no está aquí porque de casualidad escuchó el programa en la radio y se decidió venir a la iglesia. Usted está aquí y escuchó la radio y sintió el toque en su corazón de venir porque el Dios
Amén, hermano. Ese es el propósito de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Será que por casualidad llegó usted aquí a este lugar? No los oigo. ¿Será que de casualidad llegó a este lugar? ¿O sería un llamado de Dios? Amén. El llamado fue de Dios. Yo puedo hablar bonito. Yo puedo hablar con términos éticos profesionales. Yo puedo hablar de la forma más dulce que como hombre pueda hacerlo. Pero si Dios no toca tu corazón, usted no viene. Amén. Usted no hubiera venido. Conozco gente que tiene una mejor expresión que la mía para hablar en los altares, hablar ante el púlpito. Tienen una expresión que hasta yo mismo digo, que se expresa muy bonito, muy bien se expresa. Reconozco mi expresión. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no jalan a nadie. Pero nadie es tocado. Amén. Porque no son mis palabras, no es la manera en que te hablo, es porque el Espíritu de Dios tocó tu vida, tocó tu corazón y te dijo, ven, porque a ti te estoy amando. ¡Aleluya! Y esa es la envidia que el diablo te trae, y esa es la envidia que el diablo te tiene, y por eso ha usado a leprosos para que los leprosos te quieran transmitir y contagiar esa lepra para que te alejes del llamado que Dios te dio. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos un día oyeron a esos leprosos y hoy están leprosos igual que ellos? Y no avanzaron, al contrario, se cayeron en su vida espiritual. No crecieron, en lugar de crecer, fueron destruidos en su vida espiritual. Y otros quedaron cojos y otros quedaron enfermos y no avanzaron. ¿Por qué? Por no entender la palabra de Dios. ¿Por qué le he dicho a usted? Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Porque cuando usted lee la palabra, número uno, se llena de temor de Dios y conoce la Biblia. Nadie le va a engañar fuera de la Biblia. Si alguien viene a tratar de engañarle con cosas fábulas que no están escritas en la palabra, usted entiende porque conoce la palabra. Número dos, porque cuando leemos la Biblia recibimos de parte del Espíritu Santo discernimiento para entender la palabra, pero no solo discernimiento para entender la palabra, sino que ese espíritu de discernimiento que entra en nosotros nos hace entender cuando el diablo manda leprosos a querer dañar nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Lea la palabra. Acérquese a Dios, a su nombre. Vino un hermano y dijo, pastor, fíjese que a mí me dijeron que Dios ya no lo usa usted como lo usaba antes. Y yo, bueno, no es por mí, no hay problema. Yo iba a predicar por todos lados y sigo viendo la misma gloria de Dios. He llegado a lugares que apenas estoy orando para predicar la palabra y la gente está cayendo endemoniada. He llegado a lugares que cuando estoy cantando, los demonios caen, porque eso lo he visto toda la vida. O sea, no me asombro porque un hombre o una mujer venga y diga, ya no usa Dios al pastor Carlos, ya no lo usa igual. Yo sé quién soy, yo sé que siento aquí adentro y yo sé lo que Dios ha puesto en mi vida. Diga gloria a Dios. Y eso no me desalienta. Amén. Que la gente se deje contagiar de lepra y no sienta nada, ya no es problema mío. Amén. Ni tampoco quiere decir que la unción de Dios no está en mi vida, tampoco quiere decir que Dios no me usa. Amén. No se deje contagiar de lepra. Entiéndalo. Cuando el leproso se acerca, lo primero que te va a querer hablar mal es de la obra de Dios donde estás congregando, la iglesia donde estás congregando, y te va a querer hablar mal del pastor, porque sabe que ahí va a hallar la cabida para contagiarte. Y al final, ¿cómo terminas? Con tu vida espiritual dañada y destruida. Gloria a Dios. Después se lamenta, ay Dios mío, pero ¿por qué no me di cuenta? Por eso hay que leer la palabra de Dios. María y Aarón pensaron que Moisés les hablaba de parte de ellos y no de parte de Dios. La mayor parte
cristiano en el mundo, hoy en la actualidad piensa que los pastores le están hablando de su propia voluntad y no de la voluntad de Dios. Ahora te doy una clave, te voy a decir así, para saber cuando Dios te está hablando. Cuando el pastor habla conforme lo que la palabra de Dios está escrito y te está enseñando la Biblia, sin contradecirse él mismo en su mensaje, sin contradecir la palabra de Dios, te está hablando Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando se contradice en la palabra, dice una palabra, contradice la misma Biblia, ya no viene de Dios. Te está confundiendo. Amén, hermano. Pero mientras te hable de la palabra, eso es de Dios. Conforme a la palabra. Porque hoy usa la Biblia, hermano, para todo. Hasta el brujo usa la Biblia De verdad. Amén. Un día íbamos con mi hijo por ahí, íbamos oyendo una radio y de repente cambió. Y de repente empezó a hablar un varón ahí leyendo la Biblia, hasta un salmo se leía. Y me dice mi hijo, ¿y ese pastor por qué habla así? Me dijo, qué raro habla en ese pastor, ese es brujo. Cabal. Cuando terminó de leer el Salmos, dijo, ahora te espero en mi consultorio espiritual el día no sé qué, y te voy a vender al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en imagen, para que te protejan y te prosperen en tu negocio. Y ya ves, no es predicador. Amén. Hoy hasta el brujo usa la Biblia, por eso usted tiene que tener conocimiento en la palabra. Si la palabra es verdadera, si te habla de santificación, que dejes el pecado, la borrachera, la fornicación, la fiesta pagana, si te habla de que ores, te ayunes, que leas tu Biblia, que perseveres en la iglesia fielmente y que estés en vigilia, entonces la palabra viene de Dios, no puede venir de los hombres, porque esto es Dios el que nos ha mandado en su palabra a hacerlo, a guardarlo y a obedecerlo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! María y Aarón pensaron que Moisés hablaba de su parte, se llenaron de lepra. Mucha gente hoy ha pensado que la palabra que oye ya no es de Dios y dejaron de creer y se llenaron de lepra, una lepra espiritual, la cual han ido metiendo en otros que no quisieron entender del ayuno, de la oración, de la vigilia, de la lectura de la palabra y de la perseverancia, y la lepra se les fue metiendo también y terminaron leprosos igual, hablando mal de su congregación, hablando mal de sus hermanos en Cristo y hablando mal de sus pastores, que un día les dio la palabra, que un día ayunó por ellos, que un día oró por ellos. La decisión es suya, el que hace toda obra es Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, que el Espíritu de Dios le hable mejor. ¡Aleluya!